3. Recordar y olvidar. Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Jorge Luis Borges. Al sur del río Jau, en la región central de Carolina del Norte, se encuentra la antigua colonia textil de Burlington. En esta parte del país abundan las garzas, el tabaco y las noches cálidas y húmedas de verano. Los apartamentos de Bocood Garden conforman uno de los complejos típicos de Burlington. Se trata de un edificio agradable de ladrillo gris de un solo piso situado a unos pocos kilómetros al este de Elon College, hoy Universidad de Elon, un centro privado que, tras el declive de la industria textil, ha pasado a dominar la ciudad. En una de aquellas noches cálidas de julio de 1984, una estudiante de Elon de 22 años llamada Jennifer Thompson dormía en su habitación cuando un hombre se coló por la puerta trasera, eran las 3 de la mañana. Amparado en el ruido del aire acondicionado, aquel hombre cortó la línea de teléfono de Jennifer Thompson, rompió la bombilla del exterior de su puerta y forzó la entrada. Todo aquel ruido no bastó para despertarla de su sueño, pero los pasos del hombre en el interior de su apartamento acabaron por hacerlo. Cuando abrió los ojos pudo distinguir la forma de alguien agachado a su lado en la oscuridad. Un instante después el hombre se abalanzó sobre ella, le puso un cuchillo en la garganta y amenazó con matarla si se resistía. Mientras el intruso la violaba, ella estudió su cara con la intención de poder identificarlo si sobrevivía. Thompson pudo al fin engañar al violador para que le permitiese encender una luz y prepararle una bebida, y aprovechó ese momento para escapar, desnuda, por la puerta trasera. Golpeó frenéticamente la puerta del apartamento contiguo. Sus ocupantes estaban dormidos y no la oyeron, pero el violador sí, y fue tras ella. Thompson atravesó corriendo el césped hasta llegar a una casa de ladrillo que tenía las luces encendidas. El violador acabó por rendirse y se dirigió a otro edificio cercano, donde también forzó la entrada y violó a otra mujer. Entretanto, Thompson fue llevada al Hospital Memorial, donde la policía obtuvo muestras de pelo y de fluido vaginal. Luego la llevaron a la comisaría, donde Thompson le refirió al dibujante de la policía su estudio del rostro del violador. Al día siguiente comenzaron a aparecer las pistas. Una señalaba a un hombre llamado Ronald Cotton, de 22 años, que trabajaba en un restaurante cercano al apartamento de Thompson. Cotton tenía antecedentes. Anteriormente se había declarado culpable de un cargo de allanamiento y, siendo adolescente, de agresión sexual. 3 días después del incidente, el detective Mike Gauldin citó a Thompson en la comisaría para que examinase 6 fotos, que dispuso en un línea sobre su mesa. Según el informe policial, Thompson estudió las fotos durante 5 minutos. Recuerdo sentirme casi como si estuviera haciendo un examen de selectividad, diría más tarde. Una de las fotos era de Cotton, y fue esa la que eligió. Unos días más tarde, Gauldin invitó a Thompson a identificar al sospechoso entre 5 hombres. A cada uno de ellos se le pidió que diera un paso al frente, dijera una frase, se girara y regresara a su lugar. Aunque al principio no estaba segura de si el violador era el cuarto o el quinto hombre, Thompson se decidió por el quinto. Una vez más, se trataba de Cotton. Según Thompson, cuando le informaron de que aquel era el mismo hombre que había identificado en la serie de fotografías, pensó para sí misma, bingo. Lo he hecho bien. Durante el juicio, Thompson señaló con el dedo a Cotton y una vez más lo identificó como el violador. El jurado alcanzó un veredicto en 40 minutos y el juez sentenció a Cotton a cadena perpetua más 50 años. Thompson dijo que aquel había sido el día más feliz de su vida y lo celebró con champán. El primer signo de que algo no iba bien, aparte de la negación de los cargos por el acusado, se produjo cuando Cotton, que trabajaba en la cocina de la prisión, conoció a Bobby Poole, un hombre que se parecía a Cotton y, por tanto, también al rostro del bosquejo de la policía basado en la descripción de Thompson. Además, Poole estaba en prisión por el mismo crimen, violación. Cotton preguntó a Poole acerca del caso Thompson, pero Poole negó estar involucrado. Por suerte para Cotton, Bobby Poole se fue de la lengua cuando le contó a otro prisionero que en efecto había violado a Thompson y a la otra mujer. Por pura casualidad, Ronald Cotton había tropezado con el verdadero violador. Gracias a la confesión en la cárcel, Cotton consiguió un nuevo juicio. En el nuevo juicio, se le preguntó de nuevo a Jennifer Thompson si podía identificar a quién la había violado.
Se situó a unos 5 metros de Poole y Cotton, los examinó a ambos y entonces señaló a Cotton y volvió a afirmar que era él quien la había violado. Poole se parecía a Cotton, pero gracias a las experiencias que Thompson había tenido durante el tiempo transcurrido después de la violación, su identificación de Cotton en una foto, la rueda de identificación, el juicio. La cara de Cotton era la que había quedado grabada para siempre en su recuerdo de aquella noche. En lugar de convertirse en un hombre libre, Cotton salió de su segundo juicio con un castigo aún más severo, 2 sentencias de cadena perpetua. Pasaron 7 años más. Lo que quedaba de las pruebas de aquel crimen ocurrido 10 años antes, incluido un fragmento de un único espermatozoide del violador, se consumía en un estante del Departamento de Policía de Burlington. Mientras tanto, la nueva tecnología de análisis del ADN llegaba a los titulares gracias al juicio por doble asesinato de O.J. Simpson. Cotton insistió ante su abogado para que solicitara un análisis del fragmento de espermatozoide. Por fin, su abogado consiguió que se hiciera la prueba. El resultado demostró que había sido Bobby Poole, y no Ronald Cotton, quien había violado a Jennifer Thompson. En el caso de Thompson, todo lo que sabemos es que guardaba un recuerdo erróneo de su atacante. Nunca sabremos con qué precisión o imprecisión recordaba los otros detalles de su ataque porque no existe ningún registro objetivo del crimen. Es difícil imaginar un testigo más fiable que Jennifer Thompson, una persona brillante, capaz de mantener la calma durante el ataque, de estudiar el rostro del hombre que la violaba, que se había esforzado por preservar un recuerdo y que no tenía ningún conocimiento previo de Cotton, ningún sesgo hacia él. Y a pesar de todo había señalado al hombre equivocado. Eso resulta muy perturbador, pues si Jennifer Thompson se había equivocado en su identificación, tal vez no podamos fiarnos de ningún testigo ocular para identificar a un atacante desconocido. Hay muchos indicios que sugieren que así es, y en parte proceden de las propias personas que organizan las ruedas de identificación como la que condujo al arresto de Cotton. Cada año la policía de Estados Unidos realiza unas 75.000 ruedas de identificación, y las estadísticas nos dicen que entre un 20 y un 25% de las veces los testigos hacen una elección que la policía sabe que es incorrecta. Lo saben porque en estos casos los testigos señalan a uno de los inocentes conocidos que la policía incluye en la rueda simplemente para completar el número. 2 A menudo se trata de detectives de la policía o presos traídos desde la prisión más cercana. Estas falsas identificaciones no acarrean problemas a nadie, pero pensemos en sus implicaciones. La policía sabe que entre una quinta y una cuarta parte de las veces un testigo identifica a una persona que la policía sabe con seguridad que no cometió el crimen. Sin embargo, cuando el testigo señala a la persona que es su sospechoso, la policía y los tribunales suponen que esa identificación es fiable. Tal como revelan las estadísticas que acabamos de revisar, no es así. De hecho, hay estudios experimentales en los que unos sujetos se ven expuestos a crímenes fingidos que sugieren que cuando el verdadero culpable no se encuentra en la rueda de identificación, más de la mitad de los testigos oculares hacen justamente lo que hizo Jennifer Thompson, escogen a uno de ellos de todos modos, a la persona que más se ajuste a su recuerdo del criminal. 3 En consecuencia, la identificación errónea por los testigos se nos aparece como la causa principal de condenas injustas. Una organización llamada Innocence Project encontró que de los centenares de personas exoneradas sobre la base de pruebas de ADN posteriores a la condena, un 75% habían sido encarceladas a causa de una identificación visual errónea por un testigo. 4. Podría pensarse que estos hallazgos deberían conducir a un rechazo absoluto del proceso y del uso de la identificación por testigos oculares. Por desgracia, el sistema legal suele resistirse al cambio, sobre todo cuando los cambios son fundamentales y, además, inconvenientes. El resultado es que hasta el presente la magnitud y la probabilidad de los errores de memoria han pasado prácticamente inadvertidos. Si bien la ley ocasionalmente admite, sin demasiada convicción, que los testigos oculares pueden equivocarse, la mayoría de las comisarías de policía todavía se fían en buena medida de las ruedas de identificación. Y todavía es posible condenar a alguien en un juicio basándose únicamente en el testimonio ocular de un extraño. De hecho, no es raro que los jueces prohíban a la defensa que presente testimonios sobre las investigaciones científicas acerca de los fallos de la identificación por testigos oculares. Los jueces dicen que o bien es demasiado complicado, abstracto y alejado del caso para que el jurado la pueda comprender, o que es demasiado simplista, dice Brandon Garrett, el autor de un libro titulado Convicting the Innocent. 5 Incluso se disuade al jurado que está deliberando de utilizar la transcripción del juicio como ayuda para recordar los testimonios que oyeron durante el proceso.
El estado de California, por ejemplo, recomienda a los jueces que informen a los jurados de que sus recuerdos deben prevalecer sobre la transcripción escrita. 6. Los abogados nos dirán que hay razones prácticas que explican esta recomendación. Por ejemplo, que las deliberaciones se prolongarían durante demasiado tiempo si el jurado revisara las transcripciones del juicio. Pero a mí eso me parece escandaloso, como decir que debemos creer el testimonio de alguien sobre un accidente antes que el de una grabación del propio accidente. Nunca aceptaríamos algo así en otros ámbitos de la vida. Supongamos por un momento que la Asociación Americana de Medicina recomendara a los médicos que no se fiaran de los historiales de los pacientes. ¿Un soplo cardíaco? No recuerdo que hubiera ninguno. Mejor deje de tomar esa medicación. No es frecuente disponer de pruebas de lo que realmente ha ocurrido, así que en la mayoría de los casos nunca llegamos a saber hasta qué punto son precisos nuestros recuerdos. Pero hay excepciones. Hay incluso un ejemplo en el cual quienes estudian la distorsión de los recuerdos recibieron un registro que ni ellos mismos hubieran hecho mejor si hubieran orquestado el incidente. Me refiero al escándalo Watergate de la década de 1970. Un escándalo que implicó un allanamiento de la sede central del Comité Nacional del Partido Demócrata por parte de agentes del Partido Republicano y el posterior encubrimiento del hecho por la administración del presidente Richard Nixon. Un individuo llamado John Dean, consejero de Nixon en la Casa Blanca, estaba profundamente involucrado en la coordinación del encubrimiento, lo que finalmente condujo a la dimisión de Nixon. De Dean se decía que gozaba de una memoria extraordinaria, y ante millones de personas que lo veían en la televisión, testificó en las vistas que celebró el Senado de Estados Unidos. En su testimonio, Dean recordó conversaciones incriminatorias con Nixon y otros altos cargos con tanto detalle que llegó a conocérsele como la grabadora humana. Lo que dota al testimonio de Dean de importancia científica es el hecho de que el comité del Senado descubrió más tarde que había una grabadora de verdad que había registrado las conversaciones del presidente. Nixon grababa sus propias conversaciones para uso propio en el futuro. La grabadora humana podía contrastarse con la realidad. El psicólogo Ulrich Neisser se ocupó de hacer el contraste. Comparó meticulosamente el testimonio de Dean y las transcripciones reales y catalogó sus hallazgos. 7. Según se pudo ver entonces, John Dean era más un novelista histórico que una grabadora. No había acertado casi nunca en sus recuerdos del contenido de las conversaciones, y a menudo ni siquiera se había acercado. Por ejemplo, el 15 de septiembre de 1972, antes de que el escándalo involucrara a la Casa Blanca, un gran jurado concluyó su investigación con la acusación de 7 hombres entre los que se encontraban los 5 ladrones que habían allanado las oficinas Watergate, pero solo 2 de las personas implicadas en el crimen, que además eran los peces pequeños, Howard Hunt y Gordon Liddy. El Departamento de Justicia dijo que carecía de pruebas para acusar a ningún cargo superior. Parecía una victoria para Nixon. En su testimonio, Dean dijo lo siguiente sobre la reacción de Nixon. Aquella tarde recibí una llamada por la que se me requería en el despacho oval del presidente. Cuando llegué al despacho oval me encontré con Haldeman, el jefe de gabinete de Nixon, y con el presidente. Este me pidió que me sentara. Los 2 hombres parecían estar de muy buen humor y me recibieron con mucha calidez y cordialidad. Entonces el presidente me dijo que Bob, refiriéndose a Haldeman, le había mantenido al corriente de cómo había llevado el caso Watergate. El presidente me dijo que había hecho un buen trabajo y que se daba cuenta de lo difícil que había sido mi tarea, y se mostró feliz de que el caso se hubiese parado en Liddy. Le respondí que no podía atribuirme el mérito porque otros habían hecho cosas mucho más difíciles que yo. Mientras el presidente discutía el estado presente de la situación, le dije que todo lo que había conseguido era contener el caso y ayudar a mantenerlo lejos de la Casa Blanca. También le dije que faltaba mucho para que todo aquello acabara y que desde luego no podía garantizarle que no llegase el día en que todo este asunto comenzase a desenredarse. Al comparar este meticuloso relato del encuentro con la transcripción, Neisser descubrió que apenas había en él una palabra que fuera cierta. Nixon no hizo ninguna de las aseveraciones que Dean le atribuyó. No le pidió a Dean que se sentase, no le dijo que Haldeman lo había mantenido al corriente, no dijo que Dean había hecho un buen trabajo y no dijo nada sobre Liddy o sobre las acusaciones. Dean tampoco dijo ninguna de las cosas que se atribuyó a sí mismo. De hecho, no solo no dijo que no podía garantizarle que el asunto no comenzaría a desenredarse, sino que en todo caso dijo justo lo contrario, tranquilizando a Nixon con un nada se va a venir abajo. El testimonio de Dean parece hecho en su beneficio y es posible que estuviera mintiendo intencionadamente acerca de su papel. Pero si estaba mintiendo no lo hacía demasiado bien porque, en conjunto,
su testimonio ante el Senado le incrimina tanto como las conversaciones reales y muy distintas reveladas por las transcripciones. En todo caso, lo más interesante son los pequeños detalles que ni lo incriminan ni lo absuelven, acerca de los cuales Dean parecía estar seguro y sin embargo se equivocaba totalmente. Puede pensarse que las distorsiones de los recuerdos tan frecuentes en quienes han sido víctimas de graves crímenes, o de quienes, como Dean, intentaban encubrir tales crímenes, no tienen mucho que ver con nuestra vida cotidiana, con lo bien o mal que recordemos los detalles de nuestras interacciones personales. Pero lo cierto es que las distorsiones de la memoria se producen en la vida diaria. Pensemos, por ejemplo, en una negociación comercial. Las distintas partes de la negociación tiran y aflojan durante una serie de días, y estamos seguros de recordar lo que nosotros y los otros dijeron. Al construir nuestro recuerdo, sin embargo, está lo que dijimos, pero también lo que comunicamos, lo que los otros participantes de aquel proceso interpretaron como nuestro mensaje y, por último, lo que recordaron de esas interpretaciones. Es una cadena bastante larga, por lo que la gente suele discrepar mucho en sus recuerdos de los sucesos. Por eso los abogados toman notas cuando mantienen conversaciones importantes. Aunque así no se elimina la posibilidad de que se produzcan lapsos de memoria, los minimiza. Por desgracia, si fuéramos por la vida tomando notas de todas nuestras interacciones con otras personas, lo más probable es que no tuviéramos muchas. La concepción tradicional de la memoria, la que todavía persiste en muchos de nosotros, es que se trata de algo parecido al almacenamiento de películas en el disco duro de un ordenador. Este es un concepto de la memoria análogo al simple modelo de la visión como videocámara que describimos en el capítulo anterior, e igual de erróneo. En la concepción tradicional, el cerebro realiza una grabación precisa y completa de los sucesos, y si tenemos problemas para recordarlos es porque no podemos encontrar el archivo de la película en cuestión, o no queremos encontrarlo, o porque de algún modo el disco duro se ha corrompido. Aún en 1991, en una encuesta realizada por la psicóloga Elizabeth Loftus, la mayoría de la gente, incluso la mayoría de los psicólogos, sostenían esta concepción tradicional de la memoria, accesible o reprimida, nítida o desgastada. Nuestra memoria es una grabadora literal de los sucesos. Sin embargo, si los recuerdos fuesen realmente como lo que graba una cámara, podrían olvidarse o podrían desgastarse y dejar de ser nítidos y vívidos, pero sería difícil explicar por qué. Como Thompson y Dean, la gente puede tener recuerdos nítidos y vívidos pero erróneos. A uno de los primeros científicos que se dio cuenta de que la concepción tradicional no describe bien la manera de funcionar de la memoria humana se le encendió la luz tras un caso de falso testimonio, el suyo propio. Hugo Münsterberg fue un psicólogo alemán, aunque de entrada no había pretendido estudiar la mente humana. Durante sus años de estudiante en la Universidad de Leipzig asistió a una serie de conferencias impartidas por Wilhelm Wundt. Esto fue en 1883, apenas unos pocos años después de que Wundt fundase su famoso laboratorio de psicología. Las conferencias de Münsterberg no solo conmovieron a Wundt sino que cambiaron su vida. 2 años más tarde finalizaba una tesis doctoral sobre psicología fisiológica bajo la dirección de Wundt, y en 1891 era nombrado profesor ayudante en la Universidad de Friburgo. Aquel mismo año, mientras asistía al primer Congreso Internacional en París, Münsterberg conoció a William James, quien le manifestó que le había impresionado su trabajo. James era entonces oficialmente el director del nuevo laboratorio de psicología de Harvard, pero deseaba dimitir del puesto para concentrarse en sus intereses filosóficos. Convenció a Münsterberg para que cruzase el charco y ocupara su puesto, a pesar de que si bien Münsterberg podía leer el inglés, no podía hablarlo. El incidente que inspiró el interés particular de Münsterberg por la memoria se produjo una década y media más tarde, en 1907, mientras pasaba unas vacaciones con su familia en la costa, le robaron en su casa de la ciudad. Cuando la policía le informó de lo ocurrido, Münsterberg regresó a toda prisa para evaluar el estado de su propiedad. Más tarde fue llamado para testificar bajo juramento sobre lo que había encontrado y ofreció al tribunal un relato detallado de su inspección, en el que incluyó el rastro de cera de una vela que había visto en el segundo piso, un gran reloj de chimenea que el ladrón había envuelto en papel para transportarlo, pero había dejado sobre la mesa del comedor, y una serie de indicios de que el ladrón había entrado por una ventana del sótano. Münsterberg testificó con gran certeza, pues como científico y psicólogo estaba entrenado para la observación meticulosa, y se sabía de él que gozaba de muy buena memoria, al menos para las áridas cuestiones intelectuales. Durante los últimos 18 años, escribió Münsterberg en cierta ocasión,
He impartido unas 3000 clases universitarias. Para pronunciar esos 3000 discursos coherentes no me he apoyado ni en una sola ocasión en una sola línea escrita o impresa ni en notas de ningún tipo mientras estaba en la tarima. Mi memoria, por tanto, me sirve con bastante generosidad. Pero ahora no estaba en una clase de la universidad. En este caso, cada una de las afirmaciones reseñadas arriba resultó ser falsa. Su seguro testimonio, como el de Dean, estaba plagado de errores. Aquellos errores alarmaron a Münsterberg. Si su memoria podía engañarlo a él, otros debían tener el mismo problema. Quizás sus errores no fuesen insólitos sino la regla general. Comenzó a investigar folios y folios de informes de testigos presenciales, así como algunos de los estudios pioneros sobre la memoria, con el fin de investigar de manera más general cómo funciona la memoria humana. En uno de los casos examinados por Münsterberg se relataba cómo, tras una charla sobre criminología en Berlín, un estudiante se irguió y desafió con voz estentórea al distinguido conferenciante, un tal profesor Franz von Liszt, primo del compositor Franz Liszt. Otro estudiante se levantó enseguida para defender a von Liszt, y se desató una pelea. El primero de los estudiantes sacó una pistola, el otro estudiante se abalanzó sobre él y luego von Liszt se metió en la refriega. En medio del caos, la pistola se disparó. La sala entera se alborotó. Entonces von Liszt gritó para restablecer el orden, diciendo que todo había sido un truco. Los dos estudiantes encolerizados no eran realmente estudiantes sino actores que seguían un guión. El altercado formaba parte de un gran experimento. ¿Qué propósito tenía aquel ejercicio? Poner a prueba la capacidad de observación y la memoria de los presentes. No hay nada como un tiroteo de mentira en una clase de psicología para animar el cotarro. Tras el evento, von Liszt dividió la audiencia en grupos. A uno de los grupos le pidió que escribiera inmediatamente un relato de lo que habían visto, a otro lo entrevistó en persona y a los otros les pidió que escribieran su informe un tiempo más tarde. Para cuantificar la precisión de los informes, von Liszt dividió la actuación en 14 componentes elementales, algunos referidos a acciones de personas, otros a lo que se había dicho. Contó como errores las omisiones, las alteraciones y las adiciones. Las tasas de error de los alumnos variaron entre un 26 y un 80%. Se atribuyeron a los actores acciones que nunca se habían producido, otras acciones importantes se habían omitido, se pusieron palabras en boca de los estudiantes que se peleaban, e incluso en boca de estudiantes que no habían dicho nada. Como se podrá imaginar, el incidente recibió una buena dosis de publicidad, y pronto los conflictos escenificados se convirtieron en una moda entre los psicólogos de toda Alemania. A menudo, como en el original, aparecía un revólver. En uno de los experimentos copiados, un payaso entraba corriendo en medio de una reunión científica seguido por un hombre que blandía un arma. El hombre y el payaso discutían, se peleaban y, después de que se disparase la pistola, salían corriendo de la sala, todo ello en menos de 20 segundos. Los payasos no son insólitos en las reuniones científicas, pero no suelen vestir como tales, por lo que cabe poner a prueba la capacidad de observación y la... En uno de los casos examinados por Münsterberg se relataba cómo, tras una charla sobre criminología en Berlín, un estudiante se irguió y desafió con voz estentórea al distinguido conferenciante, un tal profesor Franz von Liszt, primo del compositor Franz Liszt. Otro estudiante se levantó enseguida para defender a von Liszt, y se desató una pelea. El primero de los estudiantes sacó una pistola, el otro estudiante se abalanzó sobre él y luego von Liszt se metió en la refriega. En medio del caos, la pistola se disparó. La sala entera se alborotó. Entonces von Liszt gritó para restablecer el orden, diciendo que todo había sido un truco. Los dos estudiantes encolerizados no eran realmente estudiantes sino actores que seguían un guión. El altercado formaba parte de un gran experimento. ¿Qué propósito tenía aquel ejercicio? Poner a prueba la capacidad de observación y la memoria de los presentes. No hay nada como un tiroteo de mentira en una clase de psicología para animar el cotarro. Tras el evento, von Liszt dividió la audiencia en grupos. A uno de los grupos le pidió que escribiera inmediatamente un relato de lo que habían visto, a otro lo entrevistó en persona y a los otros les pidió que escribieran su informe un tiempo más tarde. Para cuantificar la precisión de los informes, von Liszt dividió la actuación en 14 componentes elementales, algunos referidos a acciones de personas, otros a lo que se había dicho. Contó como errores las omisiones, las alteraciones y las adiciones. Las tasas de error de los alumnos variaron entre un 26 y un 80%. Se atribuyeron a los actores acciones que nunca se habían producido,
Otras acciones importantes se habían omitido, se pusieron palabras en boca de los estudiantes que se peleaban, e incluso en boca de estudiantes que no habían dicho nada. Como se podrá imaginar, el incidente recibió una buena dosis de publicidad, y pronto los conflictos escenificados se convirtieron en una moda entre los psicólogos de toda Alemania. A menudo, como en el original, aparecía un revólver. En uno de los experimentos copiados, un payaso entraba corriendo en medio de una reunión científica seguido por un hombre que blandía un arma. El hombre y el payaso discutían, se peleaban y, después de que se disparase la pistola, salían corriendo de la sala, todo ello en menos de 20 segundos. Los payasos no son insólitos en las reuniones científicas, pero no suelen vestir como tales, por lo que cabe suponer que los asistentes supieron de inmediato que el incidente estaba escenificado, y por qué. Pero aunque los observadores sabían que se haría una encuesta, sus informes fueron terriblemente imprecisos. Entre las invenciones que aparecieron en los informes se encontraba una gran variedad de disfraces atribuidos al payaso y muchos detalles que describían el elegante sombrero que llevaba el hombre de la pistola. Los sombreros eran habituales en aquellos días, pero el pistolero no llevaba ninguno. A partir de la naturaleza de estos errores de la memoria, y los documentados en muchos otros incidentes que estudió, Münsterberg elaboró una teoría de la memoria. Creía que ninguno de nosotros puede retener en la memoria la gran cantidad de detalles a la que nos enfrentamos en cada momento de nuestras vidas y que los errores de la memoria tienen un origen común. Todos son artefactos de las técnicas que emplea nuestra mente para rellenar las inevitables lagunas. Entre estas técnicas está la de basarse en nuestras expectativas y, de manera más general, en nuestros sistemas de creencias y nuestro conocimiento previo. Por ello, cuando nuestras expectativas, creencias y conocimiento previo entran en conflicto con los eventos reales, nuestro cerebro puede engañarse. Por ejemplo, en su propio caso, Münsterberg había oído hablar a unos policías de que el ladrón había entrado por la ventana del sótano y sin darse cuenta había incluido esa información en su recuerdo de la escena del crimen. Pero no había ningún indicio de que hubiera sido así, y la policía había descubierto más tarde que su conjetura inicial había sido errónea, el ladrón había entrado quitando la cerradura de la puerta principal. El reloj que Münsterberg recordaba envuelto en papel para su transporte en realidad había sido envuelto con un mantel pero, como Münsterberg escribió, su imaginación puso en su lugar de manera gradual el método común de empaquetar, con papel. En cuanto a la cera de una vela que tan claramente recordaba haber visto en el segundo piso, en realidad estaba en el desván. Cuando la vio no era consciente de su importancia, y cuando este detalle salió a la luz, estaba centrado en los papeles esparcidos por el suelo y todo el desorden del segundo piso, lo que aparentemente le llevó a recordar que era allí donde había visto la cera. Münsterberg publicó sus ideas sobre la memoria en un libro que se convirtió en un éxito de ventas, On the Business Stand. Essays on Psychology and Crime. En él elaboraba una serie de conceptos clave que muchos investigadores actuales creen que se corresponden con el modo en que realmente funciona la memoria. En primer lugar, la gente tiene buena memoria de los aspectos generales de un suceso pero mala memoria de los detalles. En segundo lugar, cuando se las presiona para dar detalles que no recuerdan, incluso las personas mejor intencionadas, haciendo un esfuerzo honesto por ser precisas, rellenan sin darse cuenta las lagunas inventando cosas, y en tercer lugar, la gente cree en los recuerdos que se inventa. Hugo Münsterberg falleció el 17 de diciembre de 1917, a los 53 años de edad, tras sufrir una hemorragia cerebral y desplomarse mientras impartía una clase en Radcliffe. Sus ideas sobre la memoria y sus investigaciones pioneras sobre la aplicación de la psicología al derecho, la educación y los negocios le habían hecho famoso, y contaba entre sus amigos a personas tan notables como el presidente Theodore Roosevelt y el filósofo Bertrand Russell. Pero una de las personas a quien Münsterberg no consideraba ya un amigo en sus últimos años fue quien en otro tiempo había sido su patrocinador y mentor, William James. Para empezar, James se había dejado fascinar por los psíquicos, por la comunicación con los muertos y otras actividades místicas, que Münsterberg y muchos otros consideraban pura charlatanería. En segundo lugar, James, aunque no se hubiera convertido al psicoanálisis, al menos había seguido con interés los trabajos de Freud y veía valor en ellos. Münsterberg, por otro lado, era contundente en su juicio sobre el inconsciente y había dejado escrito: la historia de la mente inconsciente puede contarse en 3 palabras, no la hay. 14 De hecho, cuando Freud visitó Boston en 1909 para disertar en alemán, en Harvard, Münsterberg mostró su desaprobación manteniéndose conspicuamente ausente. Ambos, Münsterberg y Freud,
Habían elaborado teorías de la mente y la memoria de una gran importancia, pero por desgracia estos dos hombres ejercieron muy poca influencia mutua. Freud comprendió mucho mejor que Münsterberg el inmenso poder del inconsciente, pero creía que era la represión, y no un acto dinámico de creación por parte del inconsciente, la razón de las lagunas e inexactitudes de nuestra memoria. Mientras que Münsterberg comprendió mucho mejor que Freud la mecánica y las razones de las distorsiones y la pérdida de la memoria, pero no tenía la más mínima concepción de los procesos inconscientes que las creaban. ¿Cómo es posible que un sistema de memoria que descarta una parte tan grande de nuestra experiencia haya sobrevivido a los rigores de la evolución? Aunque la memoria humana está sujeta a la distorsión de la reconstrucción de los recuerdos, si esas distorsiones subliminales hubieran sido gravemente perjudiciales para nuestros ancestros, nuestro sistema de memoria, tal vez incluso nuestra especie, no habría sobrevivido. Aunque nuestro sistema de memoria está muy lejos de ser perfecto, en la mayoría de las situaciones es exactamente lo que la evolución requiere, ser lo bastante bueno. De hecho, en términos generales la memoria humana es prodigiosamente eficiente y precisa, lo bastante para permitir a nuestros antepasados reconocer los animales que debían evitar y los que debían cazar, dónde estaban los mejores ríos trucheros o cuál era el camino más seguro de vuelta al campamento. En términos modernos, el punto de partida para entender cómo funciona la memoria es comprender con Münsterberg que la mente está siendo bombardeada de continuo por una cantidad de datos tan ingente. Aquellos 11 millones de bits por segundo que mencioné en el capítulo anterior, que no hay modo posible de manejarlos. Así que hemos renunciado al recuerdo perfecto a cambio de la capacidad de manejar y procesar una cantidad tan asombrosa de información. Cuando celebramos la fiesta de cumpleaños de un bebé en el parque, experimentamos 2 horas intensas de visiones y sonidos. Si apretujáramos todo eso en la memoria, enseguida tendríamos un enorme almacén de sonrisas, bigotes de azúcar y pañales sucios. Los aspectos importantes de la experiencia quedarían guardados en medio de mucho ruido irrelevante, como los patrones de color de la blusa de cada una de las madres, la cháchara de los padres, los lloros y los gritos de todos los niños presentes y el creciente número de hormigas sobre la mesa del merendero. La verdad es que no nos importan las hormigas ni la cháchara, que no queremos recordarlo todo. El reto al que se enfrenta la mente, y que aborda la mente inconsciente, es el de separar el grano de la paja en este cúmulo de datos, el de retener las partes que realmente nos importan. Si no se produce la criba, nos perdemos en la avalancha de datos. Vemos los árboles pero no el bosque. Hay un célebre estudio que ilustra los inconvenientes de una memoria sin filtros. Se trata del caso de una persona que tenía una memoria de este tipo, estudiado a lo largo de 30 años, desde la década de 1920, por el psicólogo ruso A. R. Luria, 15. El hombre que no podía olvidar era un famoso mnemonista llamado Solomon Jerezewski. Al parecer, Jerezewski podía recordar con todo lujo de detalles todo lo que le ocurría. En una ocasión Luria le pidió que le relatara su primer encuentro. Jerezewski recordó que se habían conocido en el apartamento de Luria y describió con absoluta precisión el aspecto de los muebles y lo que Luria llevaba puesto. Entonces recitó sin error la lista de 70 palabras que, 15 años antes, Luria había leído en voz alta y le había pedido que repitiera. El inconveniente de la memoria infalible de Jerezewski es que a menudo los detalles dificultaban la comprensión. Por ejemplo, Jerezewski tenía muchos problemas para reconocer caras. La mayoría de nosotros guardamos en la memoria los rasgos generales de las caras que recordamos, y cuando vemos a alguien a quien conocemos, identificamos a esa persona comparando el rostro que miramos con los rostros de un catálogo limitado. Pero la memoria de Jerezewski almacenaba muchas versiones de cada una de las caras que había visto. Para Jerezewski, cada vez que una cara cambiaba su expresión o la veía bajo una nueva luz, era una cara nueva, y las recordaba todas, de manera que una persona determinada no tenía una sino varias docenas de caras. Y cuando Jerezewski se encontraba con alguien que conocía, buscar la cara de aquella persona entre las caras que guardaba en la memoria implicaba buscar en un vasto inventario de imágenes el equivalente exacto de la que estaba viendo. Jerezewski tenía problemas parecidos con el lenguaje. Si le hablaban, podía repetir las palabras exactas pero le costaba comprender el mensaje. La comparación con el lenguaje es adecuada porque este es otro de esos problemas de ver los árboles pero no el bosque. Los lingüistas reconocen 2 tipos de estructura del lenguaje, la estructura superficial y la estructura profunda. La estructura superficial se refiere a la forma específica en que se expresa una idea, como las palabras utilizadas y el orden en que se usan. La estructura profunda se refiere a la idea central,
16. La mayoría de nosotros evitamos el fárrago reteniendo la idea central y descartando alegremente los detalles. Por eso, aunque podemos retener durante mucho tiempo la idea central, el significado de lo que se ha dicho, la estructura superficial, las palabras utilizadas, solo podemos recordarla durante unos 8 o 10 segundos. 17. Jeresevsky gozaba de una memoria exacta y perdurable de todos los detalles de la estructura superficial, pero todos esos detalles interferían en su habilidad para extraer la idea central de lo que se estaba diciendo. Su incapacidad para olvidar lo irrelevante llegó a ser tan frustrante que a veces escribía cosas en un papel y luego lo quemaba con la esperanza de que también su recuerdo de aquellas palabras se consumiera con las llamas. No funcionaba. Permítame ahora que le pida un favor. Lea la siguiente lista de palabras con mucha atención: golosina, agrio, azúcar, amargo, bueno, gusto, diente, agradable, miel, refresco, chocolate, corazón, pastel, comer y tarta. Si solo ha leído las primeras palabras y ha pasado deprisa por el resto porque le falta paciencia o se siente necio permitiendo que un libro le ordene qué hacer, le pido que lo reconsidere, es importante. Por favor, lea la lista y estúdiela durante medio minuto. Ahora tápela de manera que no pueda ver las palabras y manténgala tapada mientras lee el siguiente párrafo. Si usted fuese Jeresevsky no tendría ningún problema para recordar las palabras de la lista, pero lo más probable es que su memoria funcione de un modo distinto. El pequeño ejercicio que estoy a punto de proponerle ya se lo he presentado a una docena de grupos a lo largo de varios años, y el resultado siempre es el mismo. Le diré cuál es la enseñanza después de explicar en qué consiste el ejercicio. Es muy sencillo, diga cuáles de las 3 palabras siguientes aparecían en la lista anterior: gusto, punto, dulce. La respuesta puede ser una o más palabras. Tal vez todas, o ninguna. Por favor, piénselo un momento. Sopese cada palabra cuidadosamente. ¿Puede visualizarla en medio de la lista? ¿Está seguro? No decida que una palabra estaba en la lista si no está seguro de ello y puede visualizarla. Tome una decisión final, descubra la lista del párrafo anterior y evalúese. La gran mayoría de la gente recuerda con mucha seguridad que punto no estaba en la lista. La mayoría también recuerda que gusto sí que estaba. Lo que el ejercicio nos enseña tiene más que ver con la tercera palabra, dulce. Si usted recuerda haber visto esa palabra, su caso ilustra el hecho de que su memoria se basa en su recuerdo de la idea central de la lista que vio y no en la lista real. La palabra dulce no está en la lista, pero la mayoría de las palabras de la lista están relacionadas temáticamente con el concepto de dulzura. El investigador de la memoria Daniel Schacter escribió que había presentado pruebas como esta a muchas audiencias y la gran mayoría de la gente afirmaba que dulce estaba en la lista. Aunque no estuviera en ella, 18. Yo también le he presentado esta prueba a muchos grupos numerosos, y aunque no encontré que una gran mayoría recordase que dulce estaba en la lista, siempre encontré que aproximadamente la mitad de mi audiencia afirmaba que sí estaba en ella, más o menos el mismo número que recordaba correctamente que gusto estaba en la lista. Este resultado se mantenía con independencia de la ciudad o el país. La diferencia entre mis resultados y los de Schacter tal vez se deba a mi manera de expresar la pregunta, pues yo siempre hago hincapié en que no se debe designar una palabra a no ser que se esté seguro, a no ser que se pueda visualizar la lista y ver claramente que la palabra está en ella. Puede decirse que nuestra manera de recordar es análoga a la forma en que los ordenadores almacenan imágenes, salvo que nuestros recuerdos tienen la complejidad añadida de que los datos de los recuerdos que guardamos cambian con el tiempo, un aspecto del que nos ocuparemos más adelante. En los ordenadores, para ahorrar espacio, las imágenes suelen comprimirse, lo que significa que solo se guardan ciertos atributos esenciales de la imagen original. Esta técnica puede reducir el tamaño del archivo de megabytes a kilobytes. Cuando se visualiza la imagen, el ordenador predice, a partir de la información limitada que contiene el archivo comprimido, el aspecto original que tenía la imagen original. Cuando miramos una miniatura de una imagen hecha a partir de un archivo muy comprimido, suele parecerse mucho al original, pero cuando visualizamos la imagen a la escala original y examinamos los detalles, encontramos muchos errores. Por ejemplo, bloques con bandas de un único color donde la aplicación informática no acertó y no se recuperaron correctamente los detalles. Así es como se engañaron Jennifer Thompson y John Dean, y en esencia es el mismo proceso que imaginó Münsterberg. Se recuerda la idea general, se llenan los detalles y se cree en el resultado. Thompson recordaba una idea general de cómo era la cara de su violador, y cuando vio en la rueda de identificación un hombre que se ajustaba a los parámetros generales de lo que ella recordaba, rellenó los detalles de su recuerdo con la cara del hombre que tenía enfrente.
trabajando bajo la suposición de que la policía no le enseñaría una serie de fotografías si no tenían buenas razones para creer que la foto del violador se hallaba entre ellas, aunque, como después se vio, no fue así. De manera parecida, Dean recordaba pocos detalles de cada una de sus conversaciones, pero cuando le presionaron, su mente las llenó de contenido usando para ello sus suposiciones sobre lo que Nixon debía haber dicho. Ni Thompson ni Dean fueron conscientes de estas invenciones y ambos las reforzaron porque se les pidió repetidamente que revivieran los sucesos que recordaban, y cuando se nos pide repetidamente que recreemos un recuerdo, lo reforzamos una y otra vez hasta que, en cierto modo, recordamos el recuerdo más que el suceso. Es fácil ver cómo nos pasa lo mismo en nuestras propias vidas. Nuestro cerebro, por ejemplo, podría haber grabado en las neuronas el sentimiento de bochorno que experimentamos cuando un niño de cuarto se mofó de nosotros porque traíamos al colegio nuestro osito de peluche preferido. Probablemente no habríamos retenido una imagen del oso de peluche, de la cara del niño o de su expresión cuando le tiramos nuestro bocadillo de chocolate, o era de jamón y queso. Pero supongamos que años más tarde tuviéramos alguna razón para revivir el momento. Aquellos detalles nos habrían venido a la mente, suplidos por el inconsciente. Si, por alguna razón, volviéramos a revivir el incidente una y otra vez, tal vez porque se había convertido en un recuerdo de la infancia que a la gente siempre le gustaba oír. Lo más probable es que hubiéramos creado una imagen del incidente tan indeleble, vívida y nítida de nosotros mismos que creeríamos a pie juntillas todos los detalles. Si realmente es así, podemos preguntarnos por qué nunca habíamos notado los errores de nuestra propia memoria. El problema es que raramente nos encontramos en la posición en que se encontraba John Dean, la posición de disponer de una grabación fiel de los acontecimientos que afirmamos recordar. Así que no tenemos ninguna razón para dudar de nuestros recuerdos. Quienes han dedicado su carrera a investigar en serio la memoria pueden proporcionarnos abundantes razones para dudar. Por ejemplo, el fisiólogo Dan Simmons, científico hasta la médula, llegó a interesarse tanto por los errores de su propia memoria que escogió un episodio de su propia vida, sus experiencias del 11 de septiembre de 2001. E hizo algo que pocos nos esforzaríamos por hacer, 19 se dedicó a investigar, 10 años más tarde, lo que realmente había ocurrido. Su recuerdo de aquel día le parecía muy nítido. Se encontraba en su laboratorio de Harvard con sus 3 estudiantes de doctorado, todos ellos de nombre Steve, cuando se enteraron de lo ocurrido, y pasaron el resto del día juntos atentos a las noticias del acontecimiento. Pero la investigación de Simmons reveló que en realidad solo estaba presente uno de los Steve, otro estaba fuera de la ciudad con sus amigos y el tercero estaba pronunciando una conferencia en algún otro lugar del campus. Tal como Munsterberg habría predicho, la escena que Simmons recordaba era la escena que habría esperado de acuerdo con sus experiencias previas, ya que aquellos 3 estudiantes solían estar en el laboratorio. Sin embargo, no era una imagen precisa de lo que había ocurrido. Gracias a su pasión por los casos de estudio y las interacciones en la vida real, Hugo Munsterberg hizo avanzar las fronteras de nuestro conocimiento sobre el modo en que almacenamos y recobramos los recuerdos. Sin embargo, las investigaciones de Munsterberg dejaron una cuestión abierta: ¿cómo cambia la memoria con el tiempo? Por casualidad, más o menos al mismo tiempo que Munsterberg escribía su libro, otro pionero, un científico de laboratorio que, como Munsterberg, nadaba en contra de la corriente freudiana, se dedicaba a estudiar la evolución de la memoria. Hijo de un zapatero de la pequeña aldea de Stow-on-the-Wold, en Inglaterra, el joven Frederick Bartlett tuvo que ocuparse de su propia educación cuando el instituto de su pueblo cerró sus puertas. Esto ocurría en 1900. Y debió de hacerlo bastante bien porque acabó estudiando en la Universidad de Cambridge, donde permaneció para hacer un doctorado y donde, con el tiempo, acabaría convirtiéndose en el primer catedrático del nuevo campo de la psicología experimental. Al igual que Munsterberg, Bartlett no entró en la ciencia con la intención de investigar la memoria, sino por su interés por la antropología. Bartlett sentía curiosidad por la manera en que cambia la cultura a medida que se transmite de una persona a otra y a través de las generaciones. El proceso, pensó, debe ser parecido a la evolución de los recuerdos individuales de una persona. Por ejemplo, una persona podría recordar un partido de baloncesto crucial del instituto en el que marcó 4 tantos, pero años más tarde recordar ese número como 14. Entretanto, su hermana podría jurarle que había pasado el partido vestido de Castor, la mascota del equipo. Bartlett estudió el modo en que el tiempo y las interacciones sociales entre personas con recuerdos dispares de unos mismos eventos cambian el recuerdo de esos eventos. Lo que esperaba entender por medio de sus investigaciones era de qué manera se desarrolla una memoria de grupo, es decir,
Lo que esperaba entender por medio de sus investigaciones era de qué manera se desarrolla una memoria de grupo, es decir, una cultura. Bartlett imaginaba que la evolución tanto de los recuerdos culturales como de los personales se parece al juego de los susurros, o del teléfono. Todos recordaremos cómo se juega, la primera persona de la cadena le susurra una frase o dos a la siguiente persona de la cadena, que a su vez se la susurra a la siguiente persona y así sucesivamente. Al final, las palabras guardan poco parecido con lo que se dijo al principio. Bartlett utilizó el paradigma del juego del teléfono para estudiar el modo en que evolucionan las historias a medida que se transmiten de la memoria de una persona a la de la siguiente. Pero su auténtica gran idea fue adaptar el procedimiento para estudiar de qué manera puede evolucionar con el tiempo una historia en la memoria de un mismo individuo. En esencia, le pedía a los sujetos de sus estudios que jugaran al juego del teléfono con ellos mismos. En el más célebre de sus trabajos, Bartlett le leyó a sus sujetos un relato popular de los nativos americanos, La Guerra de los Espectros. Una historia sobre dos niños que salen de su poblado para cazar focas en el río cuando se les acercan 5 hombres en una canoa y les piden que les acompañen para atacar un poblado río arriba. Uno de los niños les acompaña y, durante el ataque, oye como uno de los guerreros comenta que él, el niño, ha recibido un tiro. Pero el niño no siente nada y concluye que los guerreros son fantasmas. El niño regresa a su poblado y le cuenta su aventura a su gente. Al día siguiente, cuando se levanta el sol, el niño cae muerto. Tras leer la historia a sus sujetos, Bartlett les pide que se recuerden a sí mismos el cuento al cabo de 15 minutos, y después a intervalos regulares, en ocasiones durante periodos de varias semanas o meses. Bartlett estudió la manera en que sus sujetos volvían a explicar la historia con el tiempo, y observó una tendencia importante en la evolución de la memoria. No se producía simplemente una pérdida de memoria, sino que se añadían cosas al recuerdo. Es decir, a medida que la lectura original del relato se iba borrando con el paso del tiempo, se inventaban nuevos datos para el recuerdo y ese proceso de invención se desarrollaba según una serie de principios generales. Los sujetos mantenían la forma general del relato pero perdían algunos detalles y cambiaban otros. El cuento se hacía más corto y más simple. Con el tiempo, se iban eliminando los elementos sobrenaturales, mientras que otros elementos se añadían o reinterpretaban de manera que cada vez que algo parecía incomprensible, o se omitía o se explicaba añadiendo contenido, 21 era como si, sin darse cuenta, la gente intentara alterar la extraña historia transformándola en una forma más comprensible y familiar. Daban a la historia su propia organización, haciendo que para ellos fuese más coherente. La inexactitud era la regla, no la excepción. El relato, escribió Bartlett, fue despojado de toda forma sorprendente, errática o incoherente. Este suavizado figurado de los recuerdos es sorprendentemente parecido al suavizado literal que los psicólogos de la Gestalt de la década de 1920 habían observado en estudios de cómo recuerda la gente formas geométricas. Si a una persona le mostramos una forma irregular y llena de aristas, y más tarde le preguntamos sobre ella, recordará una forma mucho más regular y simétrica de lo que realmente era. 22 en 1932, al cabo de 19 años de investigación, Bartlett publicó sus resultados. El proceso de modelar los recuerdos hasta que adaptan una forma cómoda es un proceso activo, escribió, y depende de las creencias y conocimientos previos del sujeto sobre el mundo. Las tendencias y sesgos preformados que aporta el sujeto a la tarea de recordar. 23. Durante muchos años, los trabajos de Bartlett sobre la memoria se olvidaron, aunque él mismo desarrolló una ilustre carrera ayudando a formar una generación de investigadores británicos en la psicología experimental. Hoy las investigaciones de Bartlett sobre la memoria se han redescubierto y se han reproducido en un marco más moderno. Por ejemplo, la mañana después de la explosión de la lanzadera espacial Challenger, Ulrich Neisser, el hombre que hizo el estudio sobre John Dean, le preguntó a un grupo de estudiantes de la Universidad de Emory cómo se habían enterado de la noticia. Todos los estudiantes escribieron relatos nítidos de sus experiencias. Unos 3 años más tarde le preguntó a los 44 estudiantes que todavía seguían en la universidad que volvieran a recordar aquella experiencia. 24 Ni uno solo de los relatos era totalmente correcto y alrededor de 1 de cada 4 era completamente incorrecto. El acto de oír las noticias se hizo menos aleatorio y más parecido a las historias dramáticas o los clichés que uno esperaría oír, justo lo que Bartlett había predicho. Por ejemplo, uno de los sujetos del estudio, que se había enterado de la noticia mientras charlaba con unos amigos en una cafetería, escribió después que una chica entró corriendo por el pasillo gritando: "La lanzadera espacial ha explotado".
Otro se lo había oído explicar a varios compañeros de su clase de religión, pero luego recordaría que estaba en mi habitación de la residencia de estudiantes con mi compañero de habitación y estábamos viendo la tele. Nos enteramos por un avance informativo y nos quedamos atónitos. Aún más sorprendentes que las distorsiones fueron las reacciones de los estudiantes ante sus relatos originales. Muchos insistieron en que sus recuerdos posteriores eran más precisos y se mostraron reacios a aceptar su propia descripción original de la escena, aunque estuviera escrita de su puño y letra. Uno dijo, sí, esa es mi letra, pero aún así lo recuerdo de la otra manera. A no ser que todos estos ejemplos y estudios no sean más que casualidades estadísticas, deberían darnos que pensar sobre nuestros recuerdos, especialmente cuando entran en conflicto con los de otra persona. ¿Acaso estamos a menudo equivocados pero siempre seguros? A todos nos puede ir bien estar un poco menos seguros aunque un recuerdo nos parezca nítido y vívido. ¿Hasta qué punto es usted un buen testigo ocular? Los psicólogos Raymond Nickerson y Marilyn Adams inventaron un interesante desafío. Piense en un centavo, pero sin mirarlo. Es un objeto que habrá visto miles de veces, pero ¿hasta qué punto lo conoce? ¿Sería capaz de dibujarlo? Pruebe a hacerlo, o por lo menos intente imaginarlo. ¿Cuáles son las características principales de cada una de las caras? Cuando haya acabado, eche un vistazo al gráfico de la página siguiente e intente realizar esta sencilla tarea. Escoja el centavo correcto entre los hermosos dibujos que se muestran por cortesía de Nickerson y Adams. 25. R. S. Nickerson y M. J. Adams, Long Term Memory for a Common Object, Cognitive Psychology 11, 287 a 307, 1979, reproducido con permiso de Elsevier. Si escogió A, se encuentra entre la minoría de sujetos que escogen la moneda correcta en el experimento de Nickerson y Adams. Si sus dibujos o imaginaciones tienen las 8 características del centavo, improntas como el perfil de Abraham Lincoln en una cara, y frases como IN God W trasto e pluribus unum, se cuenta entre el 5% con la mejor memoria para los detalles. Si no le ha ido bien en esta prueba, no significa que no tenga buena memoria. Su memoria para las características generales podría ser excelente. De hecho, la mayoría de la gente puede recordar fotografías que ha visto con anterioridad sorprendentemente bien, aunque haya pasado un largo intervalo. Pero solo recuerdan el contenido general, no la forma precisa. 26 Para la mayoría de nosotros, no guardar en la memoria los detalles de un centavo es una ventaja, salvo que tengamos que responder una pregunta en un concurso con mucho dinero en juego. No tenemos ninguna necesidad de recordar lo que hay en un centavo, y hacerlo puede entorpecer nuestra memoria para cosas más importantes. Una de las razones por las que no retenemos los detalles de las imágenes que captan nuestros ojos es que para poder recordarlos, primero tienen que atraer nuestra atención consciente, y si bien nuestros ojos envían una enorme cantidad de detalles, nuestra mente consciente no registra la mayoría de ellos. La disparidad entre lo que vemos y lo que registramos, y por consiguiente recordamos, puede ser extraordinaria. La clave de un experimento para investigar la disparidad fue el hecho de que cuando estudiamos una imagen que contiene muchos objetos, el ojo se desplaza entre los distintos objetos visibles. Por ejemplo, si una imagen muestra 2 personas sentadas junto a una mesa con un jarrón sobre esta, una persona podría mirar primero a la cara de una de las personas, luego al jarrón, luego a la cara de la otra persona, luego quizá otra vez al jarrón, luego al mantel, y así una y otra vez en rápida sucesión. Pero recuerda el experimento del capítulo anterior, el de situarse frente a un espejo y percatarse de que hay lagunas en la percepción mientras los ojos se mueven. Los investigadores que realizaron este estudio claramente se dieron cuenta de que si durante la fracción de segundo en que los ojos de sus sujetos estaban en movimiento la imagen que miraban cambiase sutilmente, los sujetos podrían no darse cuenta. He aquí cómo fueron las cosas. Cada sujeto comenzó mirando alguna imagen inicial en un monitor de un ordenador. Los ojos del sujeto se desplazaban de un objeto a otro enfocando distintos aspectos de la escena. Al cabo de un rato, los experimentadores aprovechaban alguno de los numerosos movimientos oculares para reemplazar la imagen original por otra ligeramente alterada. Para cuando los ojos del sujeto se posaban en un nuevo objeto, ciertos detalles de la imagen habían cambiado, por ejemplo, se habían intercambiado los sombreros entre los 2 hombres de la escena. La gran mayoría de los sujetos no lo notaron, de hecho, solo la mitad de los sujetos se dieron cuenta cuando los 2 hombres intercambiaron las cabezas. 27. Es interesante especular sobre lo importante que tiene que ser un detalle para que lo registremos.
para comprobar si también se producen lagunas en la memoria cuando los objetos que cambian de un plano a otro son el centro de atención. Dan Simmons y su colega psicólogo Daniel Levin crearon vídeos que mostraban eventos simples en los que un actor que hacía el papel de un personaje determinado cambiaba de una escena a otra. 28 Entonces reclutaron a 60 estudiantes de la Universidad de Cornell dispuestos a ver unos vídeos a cambio de golosinas. En un vídeo típico, como el que ilustran los fotogramas que se muestran a continuación, una persona en un despacho oye el teléfono, se levanta y camina hacia la puerta. Entonces el vídeo pasa a mostrar un pasillo por el que una actriz distinta camina hacia el teléfono y responde a la llamada. El cambio no es tan drástico como, pongamos por caso, cambiar a Brad Pitt por Meryl Streep, pero tampoco es que las dos actrices fuesen difíciles de distinguir. ¿Notarían los estudiantes el cambio? Figura proporcionada por David Simmons. Tras ver la película, se pidió a los estudiantes que escribieran una breve descripción. Si no mencionaban el cambio de actrices, se les preguntaba directamente, ¿te diste cuenta de que la persona sentada en el despacho era distinta de la que respondía al teléfono? Unas 2/3 partes admitieron que no se habían dado cuenta. No hay duda de que en cada momento eran conscientes de la actriz y sus reacciones, pero no retuvieron en su memoria los detalles de su identidad. Animados por su sorprendente hallazgo, los investigadores decidieron dar un paso más y examinaron si este fenómeno, denominado ceguera al cambio, se producía también en las interacciones en el mundo real. Esta vez llevaron el experimento al aire libre en el campus de la Universidad de Cornell. 29 Allí, un investigador que llevaba en la mano un mapa del campus se acercaba a paseantes inadvertidos y les preguntaba cómo llegar a un edificio cercano. Después de que el investigador y el paseante hubiesen hablado durante unos 10 o 15 segundos, otros dos hombres que transportaban entre los dos una puerta grande pasaban maleducadamente entre ellos. Mientras pasaban, la puerta bloqueaba durante un segundo la visión que tenía el paseante del experimentador. Este lapso se aprovechaba para que un nuevo investigador con un mapa idéntico se introdujera para proseguir con las preguntas mientras el investigador original se marchaba escondido detrás de la puerta. El investigador sustituto era unos 5 centímetros más bajo, vestía de otro modo y su voz era claramente distinta de la original. De repente, el interlocutor del paseante se había transformado en otra persona. Aún así, la mayoría de los paseantes no se dieron cuenta y se mostraron bastante sorprendidos cuando les explicaron el cambio. Figura proporcionada por David Simmons. De acuerdo que no seamos muy buenos a la hora de notar o recordar los detalles de escenas que han ocurrido, pero que recordemos algo que nunca ha ocurrido, eso es bastante más grave. Como se recordará, algunas de las personas de mis audiencias decían poder visualizar en su mente una imagen de la palabra dulce en la lista que les presentaba. Esas personas experimentaban un falso recuerdo, un recuerdo que parecía real pero no lo era. Los falsos recuerdos no se experimentan de manera distinta a los recuerdos basados en la realidad. Por ejemplo, en las muchas variaciones de la lista de palabras que los investigadores experimentales han elaborado a lo largo de los años, la gente que recordaba palabras fantasma pocas veces tenía la impresión de dar palos de ciego. Decía recordarlas vivamente, con toda seguridad. En uno de los experimentos más reveladores, dos lectores distintos, un hombre y una mujer, leían para unos voluntarios dos listas de palabras. 30 después de la lectura, se presentaba otra lista a los voluntarios, que esta vez contenía tanto palabras que ya habían oído como palabras que no habían oído. Se les pedía entonces que identificaran cuál era cuál. De cada palabra que recordaban haber oído, se les preguntaba además si la había pronunciado la mujer o el hombre. Los sujetos fueron bastante precisos en su recuerdo de si había sido el hombre o la mujer quien había dicho las palabras que realmente habían oído, pero, para sorpresa de los investigadores, casi siempre expresaban la misma confianza cuando afirmaban que había sido el hombre o la mujer quien había pronunciado las palabras que equivocadamente creían haber oído. Es decir, incluso cuando los sujetos recordaban una palabra que en realidad no se había pronunciado, su recuerdo de la pronunciación era vívido y específico. Tanto es así que cuando en una reunión posterior al experimento les explicaron que no habían oído algunas palabras que creían haber oído, a menudo los sujetos se negaban a creerlo. En muchos casos, los experimentadores tuvieron que mostrarles el vídeo de la sesión para convencerlos, y aún entonces algunos de los sujetos, igual que Jennifer Thompson en el segundo juicio a Ronald Cotton, se negaron a aceptar las pruebas de que estaban equivocados y acusaron a los investigadores de darles el cambiazo con la cinta. La idea de que podemos recordar sucesos que nunca se han producido fue el elemento clave del argumento del célebre relato de Philip K. Dick, Recuerdos al por mayor,
que comienza con un hombre que se dirige a una compañía para que le implante en el cerebro el recuerdo de una emocionante visita a Marte. Lo cierto es que implantar recuerdos falsos sencillos ni es demasiado difícil ni requiere la alta tecnología que Dick imaginaba. Los recuerdos de sucesos que supuestamente ocurrieron hace mucho tiempo son especialmente fáciles de implantar. Tal vez no podamos convencer a nadie de que ha estado en Marte, pero si la ilusión de un niño es dar una vuelta en un globo aerostático. Las investigaciones nos dicen que es posible proporcionarle ese recuerdo sin los gastos y las molestias de organizar la experiencia real. 31. En un estudio los científicos reclutaron 20 sujetos que nunca habían viajado en globo, acompañados por un miembro de su familia. Cada uno de los miembros de la familia secretamente proporcionó a los investigadores 3 fotos que mostraban al sujeto en medio de algún acontecimiento moderadamente significativo que había ocurrido cuando el sujeto tenía entre 4 y 8 años. También les proporcionaron otras fotos que los investigadores utilizaron para crear una foto falsa del sujeto en un globo. Entonces enseñaron todas las fotos, las verdaderas y la falsa, a los sujetos, quienes no sabían nada de la artimaña. A los sujetos se les pedía que recordasen todo lo que pudieran de la escena que aparecía en cada una de las fotos, y se les daba unos minutos para pensar en ella, si les hacía falta. Si no les venía nada a la mente, se les pedía que cerrasen los ojos e intentasen verse tal como aparecían en la foto. El proceso se repitió 2 veces más, separadas por intervalos de 3 y 7 días. Cuando acabó el experimento, la mitad de los sujetos ya tenían recuerdos de su viaje en globo. Algunos referían detalles de sensaciones que habían sentido durante el vuelo. Uno de los sujetos comentaría después de que le dijesen que la foto era un montaje: todavía siento en mi cabeza que estuve allí, si casi puedo ver las imágenes. Los falsos recuerdos y la información errónea son tan fáciles de implantar que se han inducido en bebés de 3 meses, en gorilas e incluso en palomas y ratas. 32 como humanos. Somos tan propensos a los falsos recuerdos que a veces podemos inducir uno con solo hablarle inopinadamente a una persona de un incidente que nunca ocurrió. Con el tiempo, esa persona puede recordar el incidente pero olvidar la fuente del recuerdo, a resultas de lo cual confundirá el evento imaginado con su pasado real. Cuando los psicólogos utilizan este procedimiento, por lo general tienen éxito con entre un 15 y un 50% de sus sujetos. Por ejemplo, en un estudio reciente, a unos sujetos que realmente habían estado en Disneyland se les pidió que repetidamente leyeran y pensaran en un falso anuncio impreso del parque de atracciones. 33 La copia del falso anuncio invitaba al lector a imaginar con los ojos cerrados cómo te sentías cuando viste por primera vez a Bugs Bunny. Tu madre te empujaba hacia él para que le pudieras dar la mano, esperando capturar el momento en una fotografía. No hacía falta que te animasen, pero por alguna razón cuanto más cerca estabas, más grande se hacía. No parece tan grande en televisión, pensaste. Y te das cuenta de golpe. Bugs, el personaje que idolatrabas en la televisión, se encuentra a solo unos pasos. Se te para el corazón, pero eso no impide que tus manos sigan sudando. Te las secas justo antes de alargarlas para darle la mano. Más tarde, cuando se les preguntaba en un cuestionario acerca de sus recuerdos personales de Disneyland, más de una cuarta parte de los sujetos dijeron que allí habían conocido a Bugs Bunny. De estos, un 62% recordaba que le había dado la mano, el 46% recordaba haberlo abrazado y uno recordaba que sostenía una zanahoria. No era posible que esos encuentros se hubieran producido porque Bugs Bunny es propiedad de Warner Brothers, y que Disney invitase a Bugs a pasearse por Disneyland es como si el rey de Arabia Saudí acogiese la Pascua judía. En otros estudios se ha llevado a unas personas a creer que en una ocasión se habían perdido en un centro comercial, que habían sido rescatados por un socorrista, que habían sobrevivido a un ataque de un animal feroz o que Pluto les había dado un incómodo lametón en la oreja. 34 O les han hecho creer que en una ocasión se habían enganchado un dedo en una trampa para ratones. 35 que habían vertido un cuenco de ponche en el convite de una boda. 36 o que habían pasado una noche en el hospital por culpa de una fiebre elevada. 37 pero incluso cuando los recuerdos son totalmente inventados, suelen basarse en algo cierto. A los niños se les puede inducir a pensar que han hecho un viaje en globo, pero los detalles que el niño introduce para explicar la falsa foto del vuelo se filtran desde su inconsciente, desde un cúmulo de experiencias sensoriales y psicológicas almacenadas y de expectativas y creencias nacidas de aquellas experiencias. Piense en su propia vida. ¿Qué recuerda? Cuando yo lo hago, encuentro que no es bastante. De mi padre, por ejemplo, que murió hace más de 20 años, mi memoria no guarda más que exiguos retazos. Caminando con él después de que sufriera un ictus, mientras se apoyaba por primera vez en un bastón.
o sus ojos brillantes y su cálida sonrisa en una de mis visitas a casa, ya poco frecuentes. De mis primeros años es todavía menos lo que recuerdo. Le recuerdo de joven, encantado con su nuevo Chevrolet colérico después de que le tirase los cigarrillos. Si voy todavía más atrás e intento recordar los primeros días de mi niñez, tengo aún menos instantáneas, y además borrosas, mi padre abrazándome a veces o mi madre que me cantaba mientras me sostenía y me acariciaba el pelo. Cuando abrumo a mis hijos con mi habitual exceso de abrazos y besos, sé muy bien que la mayoría de esas escenas no se quedarán con ellos. Las olvidarán, y por buenas razones. No querría para ellos la vida sin olvido de un Jeresevsky. Pero mis abrazos y mis besos no se desvanecen sin dejar rastros sino que permanecen, al menos de una forma agregada, como sentimientos de afecto y vínculos emocionales. Sé que mis recuerdos de mis padres colmarían cualquier diminuto vaso formado con los meros episodios concretos que mi memoria recuerda, y espero que lo mismo les pase a mis hijos. Con el tiempo los momentos se olvidan para siempre, o se ven a través de una lente borrosa o distorsionada, pero algo de ellos se queda con nosotros, impregnando nuestro inconsciente. Desde allí nos imparten un amplio abanico de sentimientos que afloran cuando pensamos en aquellos que más hemos querido, pero también cuando pensamos en otros a quienes apenas hemos conocido, o los lugares corrientes o exóticos donde hemos vivido, o los acontecimientos que nos han moldeado. Aunque de manera imperfecta, nuestro cerebro se las arregla para comunicarnos una imagen coherente de nuestra experiencia vital. En el último capítulo vimos de qué modo el inconsciente toma los datos incompletos que le proporcionan nuestros sentidos, suple lo que falta en ellos y transfiere la percepción a nuestra mente consciente. Cuando miramos una escena creemos que vemos una imagen nítida y bien definida, como una fotografía, cuando en realidad tan solo vemos con claridad una pequeña porción de la imagen y nuestro cerebro subliminal pinta el resto. Nuestro cerebro utiliza el mismo truco con la memoria. Si quisiéramos diseñar el sistema de la memoria humana, probablemente no escogeríamos un proceso que descarta cantidades ingentes de datos y que luego, cuando le pedimos que los recupere, los reinventa. Pero para la mayoría de nosotros este método funciona bastante bien la mayor parte del tiempo. De no ser así, nuestra especie no habría sobrevivido. A lo largo de la evolución, la perfección puede abandonarse pero la suficiencia tiene que alcanzarse. La lección que yo saco de todo esto es de humildad y gratitud. Humildad porque por mucha seguridad que sienta hacia un recuerdo concreto, podría estar equivocado, gratitud por los recuerdos que retengo, pero también porque no lo recuerdo todo. La memoria consciente y la percepción hacen sus milagros con una gran ayuda del inconsciente. En el capítulo siguiente veremos que este mismo sistema en dos niveles afecta a lo que más nos importa, la manera en que nos conducimos en nuestras complejas sociedades humanas.